a jovencitas que normalmente sus familiares las reportaban como desaparecidas. No solo eso, también las asesinaban. Y era un lugar particularmente específico en el Valle de Juárez, a donde les acostumbraban ir a dejar los cuerpos de estas jovencitas. Una información por demás importante y trascendente. Vayamos con todos los detalles de esta detención y de los presuntos asesinos con mi compañera Gabriela Telles. Gabriela, buenas noches. Armando, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quizás sea la nota más importante de los últimos tiempos, toda vez que se entienda que un grupo de jovencitas fueron asesinadas, fueron inicialmente desaparecidas entre el 2009 y el 2010. Sus cuerpos habrían aparecido 2 y 3 años después en un mismo lugar. Y bueno, te decía, el día de hoy las autoridades aseguran haber aclarado este caso, tener a muchas personas detenidas, pero también aseguran tener evidencias importantes para sustentar estas acusaciones. Tú bien lo mencionas, este caso de los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez ha llamado la atención de pues los últimos 20 años a la fecha, pero las preguntas eran muchas de qué estaba pasando exactamente en la zona centro, a pesar de que las autoridades hicieron operativos y realizaban distintas actividades. No se supo nada hasta que llama la atención. El día de hoy tienen exactamente la respuesta. Te doy los detalles tal cual. La Fiscalía General del Estado dio a conocer la detención de 12 personas ligadas a una banda de tratantes de blancas que son señalados de los asesinatos de por lo menos 13 jovencitas encontradas en el arroyo del Navajo. 6 de estas personas fueron detenidas durante fechas anteriores por delitos distintos e identificados como José Antonio Contreras Terrazas, Jesús Hernández Martínez, Rafael Mena, Raquel Venegas Treviño, Eduardo Sánchez Hermosillo y Esperanza Castillo Saldaña. Es decir, ellos ya están siendo acusados por otros delitos, están detenidos. Por su parte, los otros 6 sujetos identificados como Víctor Chavira García, Edgar Jesús Regalado Villa, otra de las personas detenidas, corresponde al nombre de Manuel Vital Anguiano, José Gerardo Puentes Alba, Camilo del Real Buendía y César Félix Romero Esparza. Ellos fueron capturados en un operativo con el que se les cumplimentaron las órdenes de aprehensión otorgadas por su relación a los feminicidios de Ciudad Juárez y de mujeres desaparecidas desde el año 2009, que posteriormente fueron encontradas, Armando, de un lugar del que se ha hablado de manera reciente y con mucho dolor, porque ahí se han encontrado solamente restos óseos y partes muy pequeñas, es en el área del arroyo del Navajo, en el Valle de Juárez. Te doy detalles. El fiscal especializado en delitos de género, Ernesto Jauregui Venegas, y el fiscal de la zona norte, Jorge González Nicolás, dieron a conocer algunas de las evidencias que han obtenido en contra de los 12 señalados de 13 feminicidios. Los funcionarios estatales reiteraron que 6 de los implicados ya habían sido detenidos con anterioridad por hechos distintos y los otros 6 fueron capturados en las últimas horas con órdenes de aprehensión concedidas por su relación a la desaparición y al asesinato de muchas jovencitas. Pero ¿qué se dijo en esta rueda de prensa que se mencionó hoy por la mañana, pero se llevó a cabo ya hasta justamente en la tarde? Esto es lo que dijeron. Y por otro lado, una aportación importante, ustedes recordarán, una persona que fue detenida por el delito de extorsión y que se enfrentó a tiros con la policía de investigación y que fue lesionada y que después falleció. Es esta persona apodada el Miguelito, quien da una serie de informes muy importantes, datos que de alguna manera avancen sustancialmente, así como la búsqueda de distintos testigos que serán presentados oportunamente ante los tribunales. Quiero comentarle aquí que existen más de 150 declaraciones testimoniales que recabó la Fiscalía de Género, que todas ellas van armando de alguna manera poco a poco cuál es la participación de cada uno de ellos, cuáles son las acciones de cada uno de ellos. La Fiscalía se encargó de concatenar todos estos datos. En la desaparición de mujeres y niñas, y la razón de la desaparición es porque fueron privadas de su libertad, y ya privadas de su libertad fueron explotadas sexualmente y obligadas a prostituirse y o a vender droga. Posteriormente
por desavenencias con sus captores, fueron privadas de la vida y finalmente sus cadáveres fueron depositados en la región conocida como el Valle de Juárez. Estos hechos, a consideración de la Fiscalía General del Estado, constituyen los delitos de trata de personas y privación de la vida de personas del sexo femenino, menores de edad. Está sustentada, como se mencionó, en una serie de pruebas importantes que el juez consideró que efectivamente estas personas tenían, por lo menos a manera de probable, la participación en estos hechos. La Fiscalía del Estado está preparada para acudir a la audiencia correspondiente y desde luego probar ante los tribunales efectivamente la responsabilidad de estas personas. Son un total de 12 sujetos a los que se les libró la orden de aprehensión. 6 de ellos se encuentran detenidos actualmente en distintas cárceles, 2 aquí en el estado de Chihuahua y otros 4 en diversas partes del país por delitos diversos, y los otros 6 detenciones fueron realizadas físicamente, materialmente, por agentes de la Policía de Investigación las últimas horas. Ya estas personas ahorita en este momento se encuentran a disposición de un juez de garantía y está fijada la audiencia para el día de mañana, la audiencia de formulación de imputación que hará la Fiscalía a las 10:30 horas en los tribunales de garantía. Que tenemos hasta el momento la razón por la que se elegían estos lugares. Es decir, mañana muy temprano, Armando, por estos crímenes serán procesados los 12 imputados, quienes supuestamente obligaban a sus víctimas a prostituirse, a vender droga en el primer cuadro de la ciudad, de donde nunca fueron encontradas por las autoridades, a pesar de los múltiples operativos en toda la zona centro, si hemos de tener presente. Estas acciones delincuenciales las lograban los acusados después de que las jovencitas eran, llama la atención, se mencionan varias palabras, entre ellas que eran enamoradas por algunos de ellos o las casaban cuando solicitaban empleo en varios negocios relacionados a la banda criminal, entre los que se incluyen las botas El Caporal, porque dieron el nombre de los detenidos y los negocios de los que eran propietarios o estaban a cargo, entre ellos las botas El Caporal, una tienda de abarrotes, una agencia de modelos y el Hotel Verde y el Río de Janeiro, estas 2 negociaciones. Ahora, justamente hablando de una de ellas, te doy detalles. Gaby, porque Gaby, sí. te voy a interrumpir brevemente porque los datos que estás dando, pues obvio es de que tienen que ver con negocios del centro de la ciudad, de donde Sí. se desaparecían la mayoría, de negocios que obviamente están pues muy ligados a los delitos que ahí se cometían, la prostitución, el tráfico de drogas, el cómo las enganchaban cuando llegaban a alguno de estos negocios a solicitar trabajo, y después de eso pues prácticamente las secuestraban. Son muchos delitos los que se pueden tipificar, y si se logran demostrar, pues estos 12 difícilmente recuperarían su libertad, Gabriela. Difícilmente, Armando, pero creo que muchos padres de familia de jóvenes desaparecidas tienen argumentos para reclamarles a las autoridades. Te lo dije, porque en muchas ocasiones, entre ellos y también investigadores, tenían incluso las cuadras exactas y precisas en las que desaparecían estas jovencitas. Le llamaban el corredor de la muerte, y mucho tiempo atrás se habló del mismo. Sin embargo, solo hasta que parece un solo hombre habló, fue cuando las autoridades tomaron en serio esto. Ese famoso Miguelito, Armando, del que vamos a estar hablando más adelante, quien en sus situaciones, o en su condición más bien de persona herida y casi moribunda, es que empieza a desmarañar algo que ha sido muy complicado para las autoridades de resolver. Es decir, se perdieron desde el 2009. Bastó para que una persona por hechos casuales resultara lesionada de bala, que las autoridades entonces ahora supieran la respuesta de tanto dolor que se ha vivido por parte de las familias. Como bien lo mencionabas, los castigos podrían ser severos y ciertamente tienen, como aseguran las autoridades, las pruebas en las que logren pues dar a conocer que estas personas verdaderamente participaron. Entre ellos se habla de videos. Las autoridades podrían tener videos debido a las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada de la Mujer en torno a esta banda de trata de blancas, que es así como se le está tipificando.
y que cometió el asesinato de 13 de las víctimas, la casa de huéspedes denominada Río de Janeiro fue clausurada de manera definitiva. Armando, los elementos estatales acudieron durante este martes a la edificación ubicada en el cruce de las calles María Martínez e Ignacio Mariscal del primer cuadro de la ciudad para sacar ahí a todas las personas que se encontraban y entonces colocar los sellos de clausura. Tras este operativo, el lugar quedó completamente abandonado, aunque se espera que la operación de la Fiscalía General del Estado pues se reanuda en el sector en base al seguimiento de las indagatorias y a los trabajos de prevención que se supone se aplicarán para evitar que se repita esta lamentable situación. Ahora, a pesar de que se tienen pues datos de que en el arroyo del Navajo se han encontrado desde enero del 2012 pues a la fecha en los operativos los restos de una gran cantidad de jovencitas, habla de por lo menos 15. La Fiscalía Especializada de la Mujer menciona que los sujetos detenidos por pertenecer a esta banda de trata de blancas solo son responsables de todo lo que se ha encontrado ahí, Armando, de todo lo que se ha encontrado en el arroyo del Navajo, solamente de 11 de esos asesinatos, que ya de por sí es escalofriante, 11 es un número muy elevado. En el boletín oficial se informa que los acusados tienen relación a las muertes de 11 mujeres encontradas en aquel cementerio clandestino del Valle de Juárez, mientras que otras 2 víctimas de 16 y 19 años fueron asesinadas por José Antonio Contreras Terrazas en la colonia Zacatecas. En total se les imputarán 13 feminicidios a los señalados, aunque también se busca que los delincuentes sean procesados, te mencionaba, por trata de personas, ya que las mujeres raptadas, de acuerdo a lo que mencionan y las autoridades, tendrían que probar muy seguramente esto, y de entrada las familias que eran obligadas a prostituirse y vender droga en el primer cuadro de la ciudad, pero que casualmente nunca las detuvieron o nunca las encontraron las autoridades o nunca las observaron bajo esta situación y poderlas encontrar con vida, Armando. Pues es un tema por demás sensible para la sociedad juarense, Gabriela, es un tema que de alguna forma aclara, y vamos a pedirle a la producción que nos mantenga esta imagen de los 6 detenidos recientes, en donde se giró una orden de aprehensión, esto como resultado de las pruebas que presentaron la Fiscalía Especializada en Homicidios de Género y la Fiscalía en general, en donde pues a un juez le demostraron que estos 6 al menos habían participado en este grupo delincuencial, es crimen organizado, y otros 6 que ya estaban detenidos por distintos delitos en diferentes penales del Estado. Entre ellos, 2 damas, 2 mujeres, que también participaban en esto de secuestrar, de prostituir, de obligar a que vendieran droga y finalmente asesinar a cuando menos 13 mujeres, a 13 jovencitas que aparecieron en esa zona. Pues es un tema por demás delicado, Gabriela, importante, al que hay que darle esa jerarquía y que se le tiene que dar el seguimiento completo, como tú bien señalabas, para ver cómo finalmente la Fiscalía responde ante el juez con evidencia suficiente que logre condenar a estos presuntos delincuentes, presuntos homicidas, secuestradores. Son muchos los delitos, tratantes de blancas, entre otros que son delitos sumamente graves y que por eso te decía, difícilmente podrían recuperar su libertad, Gabriel. Así es. De hecho, Armando, estaremos a la espera de las reacciones de las familias de estas jovencitas. Las preguntas eran las mismas: ¿cómo es que las autoridades no las lograron rescatar con vida? ¿Cómo es que no les dicen cómo fue que perdieron la vida? Hoy con esto las autoridades aseguran, lo han aclarado. Lo que tú mencionabas, Armando, es muy delicado por cómo se operaba en la zona centro. Así las autoridades aseguran que este es uno de estos individuos, Víctor Chavira García. Él tenía un negocio de ropa y de botas, El Caporal, y que ahí les ofrecía trabajo. Otros de estos hombres las transportaban a hoteles a prostituirse, otros los obligaban a vender droga. De entre las mujeres eran estas que observaban cómo trabajaban estas jovencitas y cuando trataban de huir las reportaban y entonces eran pues ya tratadas por estos individuos y les privaban